Tiempo para meditar. Seguir al Señor Jesús exige que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Escrito está en Colosenses capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Analicemos este pasaje de la Escritura mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribe? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, como lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 1. ¿A quiénes escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosas. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 2. ¿Qué escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús les dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, primero enseñándoos y segundo exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Tercero, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y esto lo encontramos en nuestra cita central, que es Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo escribe? Como un mandato espiritual manifiesto en tres prácticas concretas. La palabra de Cristo more. ¿Cómo? Enseñándoos, exhortándoos y cantando. El mandato espiritual. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Las tres prácticas concretas: enseñándoos, exhortándoos y cantando. Y nuevamente esto lo encontramos en nuestra cita central, que es Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Cuándo escribe? Cuando estaba preso en Roma, evidencia de lo cual era, como ya hemos visto anteriormente, primero el hecho de que Tíquico, recordemos, uno de los hermanos que lo acompañaron en este momento, sería el que llevaría la carta a los hermanos de Colosas, y también les informaría acerca de Pablo, y que sería también acompañado por Onésimo, a quien Pablo declara en su carta a Filemón que lo había engendrado en sus prisiones. Como ya hemos revisado antes, volvemos a animarles a revisar estas citas de la Escritura. Hechos 24, Efesios capítulo 6, versículo 21, Colosenses mismo capítulo 4, versículo 7, y la carta a Filemón en el versículo 10. Otra evidencia de que el apóstol Pablo estaba preso en Roma al momento de escribir esta carta era que cuando manda saludos, el apóstol Pablo menciona al hermano Aristarco como su compañero de prisiones. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Hacia dónde escribe? Hacia Colosas, pues allí estaban los santos y fieles en Cristo Jesús, como lo hemos encontrado en Colosenses capítulo 1, versículo 2. Pero cuidado, tengamos nuevamente presente que en Colosas habían hermanos conocidos por el apóstol Pablo, pero que estaban en una ciudad desconocida para el apóstol Pablo, es decir, él no había ido para allá, para Colosas. Además de esto, había entre ellos personas que pretendían engañarlos con palabras persuasivas, como ya hemos visto anteriormente, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
y conforme a los rudimentos del mundo por medio de preceptos que estaban en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y todo esto, como ya lo hemos visto y confirmado anteriormente, era una descripción completa de los judaizantes. Y justamente a los santos y fieles en Cristo Jesús les manda que ahí donde estaban, la palabra de Cristo debería morar en abundancia en ellos. Todo lo que acabamos de ver lo podemos nuevamente, como hemos hecho antes, revisar en los siguientes pasajes de la Escritura. En Colosenses capítulo 1, versículo 7, donde se hace mención que a ellos había llegado el Evangelio, pero por medio del hermano Epafras y no por medio de Pablo. Asimismo, conviene revisar el capítulo 2, versículo 1, y como ya lo hemos mencionado también anteriormente, conviene revisar para la descripción de los judaizantes lo que el mismo Señor Jesús dijo, como está registrado en Mateo capítulo 15, versículo 9, y así también conviene nuevamente revisar lo que escrito está en Tito capítulo 1, versículo 4. Recuerda, esta carta se da en el periodo de la Iglesia, por lo tanto también es para nosotros. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Por qué escribe? ¿Qué lo motivó? Como en otras porciones que ya hemos revisado, aquí también, respetando el contexto de lo que dice la carta, podemos encontrar dos grandes clases de motivaciones. Primero, las motivaciones generales, es decir, lo que lo motivó a escribir la carta, y segundo, motivaciones particulares, es decir, lo que lo motivó a escribir esta parte de la carta. En cuanto a las motivaciones generales, es decir, lo que lo motivó a escribir esta carta, encontramos nuevamente las siguientes. Primero, porque el apóstol Pablo oraba por ellos desde el día que oyó de su fe en Cristo Jesús y de su amor para con todos los santos. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, en los versículos 3 y 9. Segundo, porque quería que ellos, los santos y fieles en Cristo Jesús, sepan la gran lucha espiritual que él tenía por todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que los incluía a ellos y a aquellos que nunca habían visto su rostro. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Una tercera motivación general por la cual escribe la carta es porque supo de la presencia en medio de ellos de judaizantes, es decir, se produjo una situación que había que atender, y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 4, versículo 8 y versículos 20 al 23. En cuanto a las motivaciones particulares, es decir, lo que lo motivó a escribir esta parte de la carta, podemos mencionar la siguiente, y es que había un ataque, como ya lo hemos visto anteriormente, a la doctrina de la santificación plena que trae la resurrección de Cristo. Es decir, se produjo un error que había que corregir y que podría estar desviando no solo la atención, como ya hemos visto anteriormente, sino también la práctica de los hermanos. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 13, versículos 20 al 23, y en el capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Para qué escribe? ¿Qué quería lograr por medio de este pasaje específico? El apóstol Pablo escribe este pasaje específico para que los santos y fieles en Cristo Jesús puedan estar llenos y abundar en sus corazones en la palabra de Cristo. Pero acá hay algo muy importante que decir, que esto se lograría una vez corregido el ataque a la santificación plena, que trae la resurrección de Cristo,
pues como hemos visto antes, dicha corrección lograría que los hermanos puedan hacer 7 cosas en su vida espiritual, una de las cuales era justamente el poder hacer que la palabra de Cristo morase en abundancia en ellos, y evidencia de lo cual serían estas 3 prácticas: enseñándoos, exhortándoos y cantando en su vida como iglesia, tanto en sus interrelaciones entre hermanos, lo cual implica enseñándoos y exhortándoos, como en su relación con Dios, lo que implica cantando en vuestros corazones al Señor, lo cual sería asimismo la manifestación de su llenura en el Espíritu de Dios. Entonces, este pasaje tiene la meta específica de recordarles que, una vez corregido el ataque a la santificación plena que trae la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, entonces y solo entonces los hermanos podrían hacer dentro de las 7 cosas que como creyentes podrían hacer, era justamente una de ellas, el hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos. Y las evidencias eran en cuanto a sus relaciones entre hermanos, cuando se exhortaban y cuando se enseñaban el uno al otro, y en su relación con Dios, cuando cantaban en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo esto lo podemos refrendar a través de los siguientes pasajes de la Escritura. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, y conviene luego de ver esto volver al capítulo 2, versículo 23. En cuanto a tener presente junto con este pasaje otros pasajes de la Escritura, conviene revisar lo que escrito está en 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Además, para recordar las 7 cosas que se podrían lograr después de corregir el ataque a la santificación plena que trae la resurrección de Cristo y dejar así las obras de la carne que en nada aprovechan, podemos revisar lo siguiente. Primero, el primer asunto espiritual al cual los hermanos podrían dedicarse, lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. También conviene revisar los versículos 9 al 15, el versículo 16, los versículos 17 al 25 y el capítulo 4, versículo 1, el capítulo 4, versículos 2 al 4, el capítulo 4, versículo 5, a donde conviene revisar Efesios 5, del 15 al 17, para recordar lo que es la llenura en el Espíritu de Dios. Y por último, conviene revisar el capítulo 4 de Colosenses, versículo 6. Oremos. Gracias, amado Dios y Padre mío, por la santificación plena que nos has dado en Cristo Jesús, tu amado Hijo, pues por ella podemos obrar libres de las obras de la carne, poniendo la mirada siempre en ti y en tus cosas. Señor Jesús, gracias porque por tu sacrificio en la cruz nos has santificado para Dios Padre, de tal manera que podemos obrar para nuestro Dios. Me comprometo ante ti, Señor Jesús, a vivir llenando mi vida con tu santa palabra, para que tu Espíritu Santo me llene de frutos de justicia para Dios. Gracias, Padre bendito, por tu palabra eterna, a la cual me sujetaré y en la cual abundaré para con todos, y por medio de la cual cantaré en mi corazón solo para ti, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.